Cuenta la leyenda que existió un hombre que ganó las 24 horas de Le Mans, creó una de las empresas más reconocidas y prestigiosas dentro del mundo del motor, humilló a Ferrari en el circuito de Las Arts con la creación del Ford GT40 y diseñó algunos de los coches más bonitos de la historia. Estoy hablando de Carroll Shelby, una leyenda que cambió las carreras para siempre y dejó una huella imborrable en el mundo del automovilismo. Carroll Shelby nació en 1923 en Texas, en una familia de granjeros. Desde pequeño mostró un gran interés por los coches y la velocidad, y a los 14 años consiguió su primera licencia de conducir. Sin embargo, su pasión por el automovilismo tuvo que esperar, ya que se alistó en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, donde se dedicó a enseñar a volar a otros pilotos y a probar otros aviones. Tras la guerra, Shelby regresó a Texas y trabajó como granjero, camionero y vendedor de pollos junto con su esposa y sus 3 hijos. Pero su sueño era competir en carreras de coches, y en 1952 se compró un MG-TC y se inscribió en una carrera local. Para su sorpresa, ganó la carrera, y eso le animó a seguir participando en otras competiciones. Shelby demostró tener un gran talento al volante, y pronto se hizo un nombre en el circuito. Ganó varias carreras nacionales e internacionales y condujo para marcas como Ferrari, Maserati, Aston Martin y Jaguar. Pero su mayor triunfo fue en 1959, cuando ganó las 24 horas de Le Mans con un Aston Martin junto con su compañero Roy Salvadori. Shelby era ya uno de los mejores pilotos del mundo, pero su carrera se vio truncada por un problema de salud que le acompañaría toda su vida: su corazón. Carroll sufrió una enfermedad cardíaca congénita que le provocaba arritmias y anginas de pecho. A pesar de tomar medicación y llevar un marcapasos, su condición se agravó con el tiempo, y en 1959 tuvo que retirarse de la conducción. Fue un duro golpe para Shelby, que amaba la competición, pero no se rindió. Decidió que si no podía conducir, podía crear sus propios coches. Y de esta manera nació Shelby American, su empresa de diseño y fabricación de vehículos deportivos. Shelby tenía una visión muy clara de lo que quería: un coche ligero, potente y ágil, que pudiera competir con los mejores coches europeos. Para ello, se inspiró en el AC-AC, un Raptor británico que le gustaba por su diseño y su chasis, pero que le parecía que le faltaba potencia. Shelby contactó con la empresa AC Cars y les propuso una idea: ponerle un motor V8 de Ford al AC-AC. Así nació el AC Cobra, el primer coche de Shelby American y uno de los más famosos de la historia. El AC Cobra, o Shelby Cobra como se le llama normalmente, era una bestia de la velocidad, capaz de alcanzar los 300 km por hora y acelerar de 0 a 100 en menos de 4 segundos. Shelby lo inscribió en varias carreras y pronto demostró su superioridad frente a sus rivales, especialmente los Ferrari, que eran los dominadores de la época. El Cobra ganó el Campeonato Mundial de Coches Deportivos en 1965 y se convirtió en un icono de la cultura popular, apareciendo en películas, series, canciones y videojuegos. Aprovecho para decir que si te está gustando este vídeo y te gusta el mundo del motor en general, te suscribas a mi canal, le des like al vídeo y comentes sobre qué persona relacionada con el automovilismo te gustaría que hiciese un vídeo. Gracias por no adelantar esta parte y seguimos con Shelby. Si bien el Cobra es una de sus creaciones más famosas, Shelby no se conformó solo con esta y quiso ir más allá. Por ello, colaboró con Ford para crear el Ford GT40, un coche diseñado especialmente para ganar las 24 horas de Le Mans y vengarse de Ferrari en la carrera más prestigiosa del mundo. El Ford GT40 lo consiguió, y no solo una vez, sino 4 veces seguidas, de 1966 a 1969, humillando a la marca del caballo rampante y marcando un antes y un después en el mundo del motor. También trabajó con Ford para crear el Ford Mustang Shelby, una versión de alto rendimiento del popular modelo de Ford. El Ford Mustang Shelby era un coche más potente, más rápido y más agresivo que el Mustang original, y se convirtió en un clásico de la industria automotriz. Gracias a esto, Shelby diseñó varias versiones del Mustang, desde el GT350 hasta el GT500, que se diferenciaban por su motorización, su carrocería y sus detalles. Carroll no solo creó coches para Ford, sino que también diseñó otros modelos para otras marcas, como el Shelby Daytona Coupe, un coche basado en el AC Cobra, pero con una carrocería cerrada, el cual fue el que ganó el Campeonato Mundial de Coches Deportivos en 1965,
el Shelby Series 1, el único coche creado desde cero por Shelby American que se lanzó en 1999, o el Shelby Lancer, una versión modificada del Dodge Lancer que se produjo en 1987. Shelby fue un hombre que dedicó su vida al automovilismo y que dejó un legado imborrable en la historia de este deporte y de su cultura. Fue un piloto, un diseñador y un empresario que supo superar las adversidades y los desafíos, y que nunca perdió su pasión por la velocidad. Fue incluido en varios salones de la fama y recibió numerosos reconocimientos y homenajes. Desafortunadamente, en 2012 y tras una larga batalla contra su enfermedad cardíaca, falleció a los 89 años, pero dejó un legado en el automovilismo que sigue vigente a día de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, dadle a like, suscribiros al canal y recuerda, como dijo el bueno de Shelby, si tienes un sueño, persíguelo con determinación y no te rindas hasta lograrlo. Dicho esto, yo me despido y nos vemos en otro vídeo.